pues tenemos también otra entrevista que de seguro usted está esperando en casa. Y pues ya está con nosotros la doctora Ruth. Doctora Ruth, bienvenida a Mujer. ¿Cómo está en esta mañana? Qué bueno tenerla aquí. Muy buenos días. Gracias por permitirme acceder a su programa. Muy buenos días. Gracias, Ruth. Nos encanta tener especialistas aquí que ayuden al televidente a conocer más sobre determinados temas y sabemos que usted tiene materia autorizada para hablar, así que nos encanta tenerla aquí. Exacto. Muchas gracias. Importante, por supuesto, venimos a hablar también de temas de derechos, pues obviamente sexuales, de reproductivos en pandemia también, del tema del aborto ilegal y todos estos temas que obviamente... Un tema serio. Exacto, son bien delicados y que a veces nos hacen bastante ruido en el oído y no sabemos, y muchas personas pues han salido bastante afectadas. Quisiéramos que usted como especialista, doctora Ruth de León, pues nos pudiera instruir más referente pues a este tema en estos tiempos de pandemia. Sí, bueno, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son derechos básicos, ¿verdad? Incluye también lo que es el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo, al trabajo, a la participación política y también específicamente los de salud sexual y reproductiva, que es el derecho al control prenatal, el derecho a la anticoncepción, el derecho a la no violencia, a un país libre de violencia. Y en casos de específicos que la ley lo permite, el derecho a acceder al aborto. Wow, a mí el tema del aborto, yo he nacido en Argentina y es hace muy poquito tiempo, doctora, me imagino que usted sabrá, se ha hecho ley ya el tema del aborto legal y es un tema delicado de debate. Y digo esto porque muchos de los países primermundistas y muchos de los países europeos lo tienen como método legal. Y ahí está el debate porque hay gente que dice, bueno, pero si el aborto es legal, tú estás matando un bebé, una vida. Claro, una vida. Y la realidad no es que el aborto es legal, es que la gente sale a hacerse abortos por el mundo porque sí. Simplemente lo que hace es evitar justamente el aborto clandestino. ¿Por qué quiero decir esto? Porque la persona que está decidida a abortar, va a abortar. O sea, estoy dando mi opinión también, ¿no? Claro. Pero la persona que va a abortar. O sea, si tú le dices no es legal, la persona aborta igual, ¿eh? Yo te puedo asegurar que eso va a pasar. Entonces, ¿qué es mejor? Que haya métodos de seguridad y de cuidado para que esa persona lo pueda hacer de una manera donde sabe que va a estar bien ella, que el día de mañana va a poder tener hijos, que el aborto va a ser seguro, o mejor que lo haga en un lugar clandestino, escondido, donde no sabes qué puede pasar. Que cobra su vida también. Es un tema serio, doctora, ese, ¿eh? Sí, lo más importante es conocer las leyes de cada país, ¿verdad? En Panamá, por ejemplo, existen dos causales legales de aborto. El caso de violación carnal, claro, ¿verdad? Y en el caso en que el vida, producto de la concepción viene con alguna malformación incompatible con la vida, y en el caso en que la mujer está enferma y ese embarazo puede ser peligroso para ella, producirle la muerte, entonces se opta por acudir a hacerse un aborto seguro, que la ley lo permite. Entonces, los abortos seguros se hacen en instituciones hospitalarias, en instituciones que cuentan con todos los recursos para facilitar el bienestar de la mujer. Los abortos clandestinos definitivamente que ponen en riesgo la vida de la mujer y no es lo más conveniente. Como le dije, nosotros tenemos que apegarnos a lo que nos permita la ley y en este caso esas son las causales que en Panamá son admisibles para acceder a un aborto. En el caso de la violación, debe existir primero la denuncia ante las autoridades, primero, para que pueda ser efectiva realizar ese aborto. En el caso de las malformaciones congénitas y en el caso de la salud de la mujer, debe pasar por una comisión una comisión que está formada por médicos idóneos o algún tipo de especialidad que así lo requiere, y esto está avalado por el Ministerio de Salud
y este comité se reúne de acuerdo a la necesidad y ocurre rápidamente. Qué bueno esto, ¿no? Para que la gente lo sepa en la casa. Totalmente, Sara. es importante y más tratándose de un tema bien delicado como lo es el aborto y como bien es cierto, pues hay muchas noticias referente a eso, muchos están de acuerdo, muchos no, pero al final estamos hablando también de salvar la propia vida, pues obviamente de la Pero persona aquí- que toma la decisión y eso es importante. No, pero, al fin de pero como cuentas. decía la doctora, aquí en Panamá por ahí no es legal de manera a cualquier Abierta, persona, claro, exacto. pero los casos de legalidad hay otros países que no los tienen y de verdad que dentro de todo, o sea, eso es bueno porque no... Acá habíamos sacado el caso de una mujer que no sé qué tenía, si tenía un cáncer, un problema en los dientes, algo, que tenía que hacerse como una quimio o algo y por estar embarazada no le permitían abortar y terminó muriendo ella. Obviamente si muere ella muere el bebé. Claro. Entonces fue como que por una cosa no pudo hacerse la otra y bueno, una cosa terminaron llegó a la otra. afectados. Entonces digo, al fin y al cabo hay que cuidar la vida también de las personas y hay casos muy puntuales donde no todos los casos son iguales, creo. Claro, doctora, nosotros quisiéramos saber por lo menos cómo hace una mujer para acceder a una anticoncepción durante esta pandemia. O sea, ¿a dónde tiene que ir? ¿Cómo puede manejar eso? Bueno, al inicio de la pandemia para las mujeres era un poquito difícil acceder a un método de planificación familiar. Y por eso ha habido varios escritos que dicen que con la pandemia se ha incrementado el número de embarazos no deseados porque no existía la forma en que las mujeres podían acceder, ya sea porque ellas tenían miedo de ir a los centros, ¿verdad? O simplemente que no había los métodos adecuados en determinados centros. Pero todos los centros de salud están abiertos en el país y fácilmente la mujer puede acceder y recibir el método de planificación que requiere. Estamos también promoviendo que, por ejemplo, las pacientes que han tenido un aborto, que han tenido posabortos en los hospitales, se le está dando un método de planificación familiar de tal manera que ellas salen de su hospital con un método de planificación familiar seguro. Así que en los centros de salud y a nivel privado, a nivel público, las pacientes pueden acceder para recibir un método de planificación familiar seguro y no tener la posibilidad de tener un embarazo no deseado. Doctora, ahora digo, esto es importante también saberlo porque si bien Viene es lo cierto, que a ti aquí te hemos importa. mencionado mucho un tema de centro de salud, o sea, críticos, que a veces las personas, pues si nos vamos al otro lado, a la mujer que ya está embarazada, que está cuidando obviamente su embarazo y que llegó el momento de dar a luz y demás, muchas veces obviamente por cómo está la situación en los centros de salud, así bien críticos, uno no se siente seguro de si estos lugares son, o sea, cuentan con las herramientas idóneas o está todo bien amoldado para que uno pueda dar a luz como relajado y tranquilo sin ningún tipo de estrés. Eso también es importante saberlo y más porque estamos hablando de un tema de pandemia que si bien es cierto hay muchas personas que, bueno, pues lamentablemente han entrado a estos centros de salud por un tipo de enfermedad, por decirlo así, y salen al final afectados por temas de COVID u otros temas que se han pues adquirido a través del mismo centro. Entonces, sí es importante para una madre pues embarazada al momento de dar a luz, pues que se sienta segura. Esto de verdad, ¿hay forma de ofrecer, de recibirlo durante esta pandemia, doctora? Sí, los hospitales están seguros y hacen la diferencia entre los pacientes con COVID y los pacientes que no tienen COVID. Además, a las mujeres casi siempre a su ingreso se le hace la prueba, ¿verdad? Precisamente para determinar si va a las salas de COVID o va a las salas normales. Y si la mujer, por A o B razón, tiene un parto ya rápido, a ella se le da la atención que es debida y se le hacen los exámenes y se le hace todos los exámenes pertinentes. Y el médico está con la protección debida para precisamente también él no sufrir las consecuencias de si acaso la paciente es COVID positivo o no. Wow. Yo creo Yo que de verdad hay que que saberlo. me imagino que en este último tiempo la natalidad ha bajado, me imagino este último año la población también, digo, o sea, esto ha disminuido, me imagino, ambas tasas,
me lo imagino. Hay mucha gente con miedo y ha dicho, bueno, no, si yo me imagino ponerme en mente a alguien que decía, bueno, quiero tener un niño este año, bueno, lo podemos pasar para el año que viene. Exacto. En lo que tiene que ver con planificación. Pero la realidad es que la doctora nos está diciendo y nos brinda también la seguridad de que uno puede continuar con su vida en todo lo que tiene que ver con tener hijos, sin problema. Y tanto así como los métodos de anticoncepción, si decide no tenerlos también, puede seguir con lo normal. No necesita solamente, por ejemplo, si es mujer, tomar pastillas. Puede seguir con los métodos que utilizaba antes también viendo a su ginecólogo. Los métodos de seguridad están. Importante es tener, exacto, ese fácil acceso a ellos también, ¿no? Que no haya ningún tipo de yo diría, limitante, por así decirlo, también precisamente para que se cuiden, para evitar que estas mujeres, pues, que no desean tener un embarazo, pues sepan cuidarse, lo hagan, que no tengan ninguna limitante y evitar esta situación, o sea, evitar que se llegue al momento del aborto, ¿no? Ya estamos hablando de que estas son cosas que si realmente no es un deseo que ahorita mismo tú estás sintiendo, lo puedes prevenir. El problema está en cuando simplemente no le damos la importancia y de ahí no nos cuidamos y luego entonces vamos afectando vidas que, bueno. Doctora, las consultas están igualmente, ¿no? La gente igual la visita, la gente me imagino que en algún momento ha estado un poco menos receptiva a ir al ginecólogo, todo, pero sigue haciendo sus chequeos, sigue visitándola. Sí, los controles prenatales en los centros de salud siguen igual. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, también que además de los métodos de planificación familiar que existen, en caso tal de que una pareja ha tenido una relación sin protección, existe lo que es la anticoncepción de emergencia también, que puede, o la pastilla del día siguiente, ¿verdad? Que puede tomarlo de tal manera que puede evitar el que vaya a ocurrir un embarazo no deseado en un determinado momento. Y eso también se proporciona en los centros de salud y en las farmacias. Existen el método de la pastilla del día siguiente. Doctora, esa pastilla altera el ciclo menstrual de la mujer, ¿verdad? ¿Cómo funciona en la mujer esa pastilla? No, no altera para nada el ciclo menstrual. La mujer, si tuvo una relación sexual sin protección, debe acudir al médico antes de las 72 horas de haber tenido la relación sin protección. O si, por ejemplo, usó condón y el condón se rompió, se deslizó, también es el método que puede ayudarla a prevenir un embarazo no deseado. Entonces, él acude y se toma la pastilla y a las 12 horas se repite nuevamente la toma de la pastilla, ¿verdad? Y no tiene ninguna contraindicación. No va a alterar el ciclo menstrual porque le va a venir la menstruación tal vez un poquito antes, ¿verdad? Y va a venir un sangrado normal. Este método en realidad lo que hace es evitar que los espermatozoides se unan al óvulo, haciendo hostil, ¿verdad? El viaje de los espermatozoides porque el moco cervical lo torna espeso y el mismo endometrio no es receptivo a un embarazo. Por eso es que ocurre por eso es que actúa, de esa manera es que actúa la anticoncepción de emergencia. El cuerpo humano es increíble. No, totalmente es increíble. Ahora tampoco es que se va a poner a consumir la pastilla cada vez que pueda, ¿no? No. Estamos hablando de un caso de emergencia, porque en caso es justamente anticoncepción de emergencia. Exactamente. En caso de una contingencia, ¿no? ¿Esto se obtiene también sin ningún tipo de permiso, de receta o algo así? Nosotros estamos tratando de que sea que la paciente pueda acudir a una farmacia y recibir el método o pueda acudir al centro de salud y recibir el método. Ahora mismo se requiere que sea con una receta médica, ¿ves? Pero puede acudir tranquilamente a los centros de salud para recibir los mismos. Bueno, doctora. Con receta. Entonces. Sí, con receta, igualmente como todo en este país, ¿no? Claro, pero está bien. Uno lo puede conseguir. Nosotros en la Sociedad Panameña de Ginecología y Obstetricia estamos tratando de que no sea necesario una receta. Ahora, esto no debe constituir un método que se use como planificación familiar. No es un caramelo. Exacto. Que sea claro. Es un método que se utiliza
en urgencia. Emergencia, Por eso exacto. se llama anticoncepción de emergencia. No, y la gente también que sepa que el uso del condón es justamente prevenir enfermedades también, no es solamente... Porque la gente cree, bueno, si esto lo hacen de manera sin receta, entonces hagamos lo que hagamos, total, después tomamos la pastilla y no es así. La pastilla es un hecho de emergencia, contingencia, donde pasó algo que uno no esperaba, para evitar tal vez un embarazo no deseado, pero los métodos de anticoncepción son los mismos y el condón siempre está para prevenir enfermedades. Así De verdad, es, doctora, le agradecemos su tiempo. ¿Algo más que quiera agregar, doctora, que ahí la estaba viendo? Sí, solamente que quería decir que después de la anticoncepción de emergencia, la paciente debe acudir a su médico para entonces iniciar un método de planificación familiar normal o el que ella desea. Nosotros estamos recomendando también los métodos de larga duración. Precisamente en este periodo de pandemia, serían los métodos ideales, como es el dispositivo intrauterino o los implantes subdérmicos, que son métodos que algunos duran 3 años, otros duran 10 años y otros duran 5 años. Entonces estamos precisamente promoviendo que los pacientes utilicen métodos de planificación familiar de larga duración. Buenísimo, doctora Ruth de León, de verdad mil gracias por traernos este tema que es sumamente importante en esta mañana y bueno, esperamos tenerla pronto por acá nuevamente también con otro tema muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Cuídese. Chao, que tenga bonito día.